At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. En 2 semanas, desde la última vez que estuve, compartiendo con vosotros las carreras femeninas, han pasado bastantes cosas. La principal es que Lotte Kopecky se llevó su tercera ronde en los últimos 4 años, en las últimas 4 ediciones. Todo un logro que quizás no se viera tan claro después de la carrera que hizo en A Través de Flandes, donde la vimos flaquear. Ella misma dijo que por suerte no entró en pánico, que sí que pensó que quizás estaba pasando alguna cosa, pero que intentó racionalizarlo todo y que por eso pudo triunfar el pasado domingo. Y una lástima que Elisa Longo Borghini se fuera al suelo en la ronda. Creo que alguna cosa hubiera cambiado en la carrera. Yo creo que sí, estoy casi convencido. Pero eso lo dejaremos para ciclismo o ficción. Lo cierto es que no vivimos una ronda tan intensa como en otras ocasiones. Dicen que por culpa del viento, pero eso hizo a lo mejor que quizás Lotte Kopecky pues no se tuviera que exponer tanto y que el resultado final sea producto de esa menor intensidad. Os hablaré de todo lo sucedido en Ronde, pero antes nos pasaremos por la actualidad, donde algunos de los temas que trataré serán estos. Vollering se prepara a conciencia para lo que vendrá. Se han otorgado las invitaciones del Tour de Francia FEMS. Repaso a un extenso artículo de Velo que llevaría por título Del anonimato al élite, el vertiginoso ascenso de Mónica Trinca Coronel. Yo creo que un artículo bastante bonito de repasar. Añadiré alguna noticia en formato breve, nos pasaremos por el resto de carreras, entre ellas la A Través de Flandes, y veremos qué nos depara esta semana en la que estamos. Nos subimos a las bicicletas, comenzamos. Y comenzamos con una noticia otra vez de Vollering. No sé cuántos, llevamos 9 programas y no sé si en la mitad ha habido alguna noticia de Vollering. La verdad es que está muy habladora últimamente. Vollering se prepara a conciencia para lo que vendrá, sería el titular. Ha sido una de las bajas sonadas del pasado Tour de Flandes y me da que quizás también las cosas hubieran sido de otra forma con una corredora como ella en carrera. Pero este año ha decidido saltarse Flandes para seguir entrenando a la altura en el Teide. Por lo que parece, volverá a la competición el próximo 18 de abril, cuando se dispute la Brabantse Pils y hará el bloque de las carreras de Ardenas. Vollering dijo que le iría muy bien este entrenamiento en Tenerife para prepararse, pero sobre todo para reflexionar sobre el inicio de temporada que ha tenido. Ella compartió en sus redes sociales que las lecciones a lo largo del camino han sido valiosas en este inicio de temporada. En medio del caos de las carreras y la vida cotidiana, casi no hay tiempo para detenerse, comenta la corredora, y mirar atrás. En momentos como estos estamos ahí para dar un paso atrás y avanzar con claridad. Ya sabéis que Vollering es una persona que siempre nos muestra esos momentos de paz y reflexión, sobre todo cuando está en su casa de Suiza, creo que haciendo algo así como yoga. 8 días de competición son los que ha completado hasta ahora Denny Vollering, ganando la general y una etapa en la Semana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana. Solo empezar, recordarlo, un buen inicio de temporada para ella y para su equipo, que se veía en ese momento dominador. Luego fue tercera en la All Blue Nieuwsblad, que también no estuvo nada mal, ganó de forma genial la Strade Bianche y acabó en la posición número 11 en el extraño final del Trofeo Alfredo Binda. Y su última carrera ha sido el 4º puesto en la Sanremo Woman, de la que dijo que entendía la frustración de Pogačar, pues para una corredora como ella el pollo era demasiado corto y se pasa en un momento demasiado rápido. Dice que no se dio ni cuenta y ya había acabado el pollo. A ver si esa reflexión hace que en el futuro podamos ver también movimientos en el ciclismo femenino desde la Cipresa. La verdad es que yo ya me estoy frotando las manos con eso. Se han otorgado las invitaciones para el Tour de Francia FEMS.
A los 15 equipos World Tour se han añadido los 2 equipos que tienen derecho a ir por ser los 2 mejores equipos del Ranking Pro Tour 2024, que son el Volker Belsen y el EF Education, y quedaban 5 invitaciones para entregar, que han recaído en Arkea, en Cofidis, San Michel y las 2 incorporaciones nuevas, que son el Women's Page Orange Shields y el Laboral Cusha. ¿Qué ha cambiado respecto al año pasado? Pues una de las más significativas es que no está Lotto, que hubiera podido estar, pero que renunció a disputar el Tour consciente de que su plantilla ha cambiado con respecto a la que fue protagonista de la carrera con Talita John, entre otras. Y me parece muy noble por su parte. Además, se han hecho artículos al respecto, porque se estaba criticando al Tour de Francia por no llevar, igual que se critica a la Vuelta a España por no llevar a Ken Pharma, pues se estaba criticando al Tour de Francia por no llevar a Lotto. Pero Lotto salió adelante diciendo, oye, no, que ha sido decisión nuestra. Tampoco está, lo recordaréis, el equipo uzbeco, el Tashkent Sitting Woman, que se clasificó por derecho propio, por puntos de ese año 2023. Además, bueno, ya sabéis, ya lo hemos explicado alguna vez, con esas carreras que se han ido sumando en el país uzbeco para sumar puntos de una forma un tanto, vamos a llamar random. Por cierto, que sigue en competición en equipo. Se había comentado que quizás podía desaparecer por los problemas de patrocinio del propio gobierno uzbeco, pero al final siguen. Ahora se llaman OU7 Women Cycling Team. Por tanto, ahí lo tenéis. He visto que tenía unas 10 corredoras bastante jóvenes todas ellas. Eso ha provocado que entren 2 equipos que lo están haciendo muy bien. Por un lado, ya lo he dicho, el equipo francés Orange Seal y por el otro, como nos alegramos, el Laboral Cusha. El año pasado fueron invitadas al Giro de Italia Women y quizás este año puedan doblar, pues aún no veo la publicación de las invitaciones del Giro. Creo que son buenas oportunidades para dejarse ver y sobre todo para las corredoras de crecer al enfrentarse con rivales de primer nivel. Y yo creo que, de verdad, el Laboral Cusha le fue muy bien hacer el Giro de Italia, porque fueron protagonistas en varias etapas y a partir de ahí se les vio con más convicción y haciendo mejores carreras. Por tanto, vamos a ver si este año también pasa con el Tour de Francia FEMS. Ya os traigo el comentario de un extenso artículo de Veló que le dedica a Mónica Trinca Coronel, de la que os estoy hablando en las previas desde el año pasado y que va dando pasitos adelante hacia convertirse en una buena corredora. El título sería Del anonimato a la élite, el vertiginoso ascenso de Mónica Trinca Coronel. En un deporte donde el ascenso suele seguir un camino previsible, la historia de Mónica Trinca Coronel rompe con todos los moldes. Hace apenas 2 años esta italiana trabajaba a tiempo completo como optometrista, con el ciclismo relegado a un segundo paso, a una pasión secundaria. Hoy, con solo una temporada como profesional a sus espaldas, se perfila como una de las promesas más brillantes del pelotón internacional. Criada en el pueblo alpino de Grosseto, Trinca Coronel compitió desde niña contra futuras estrellas como Leticia Paternoste o Elisa Bálsamo. Sin embargo, la vida alejó del ciclismo durante años a Mónica. No fue hasta la motivación de su pareja y una reveladora prueba de volumen de oxígeno máximo en el centro Mapei que su camino volvió a cruzarse con las 2 ruedas de forma bastante seria. Un único equipo, eso sí, apostó por ella en 2024, que fue el Beping, y no tardó en dar sus frutos, con actuaciones sorprendentes como el 4º puesto que hizo en UAE Tour y un podio en el Tour del Ardèche, una carrera también bastante exigente. La ciclista atrajo la atención de Liv Alula-Jayco, donde ahora compite bajo la tutela de Marco Pinotti. Con un físico prometedor y una capacidad de recuperación bastante buena, Trinca Coronel ya ha demostrado que puede codearse con las mejores, como lo hizo en la cima del Jebel Jafet o en las exigentes carreteras de la Strade Bianche, donde acabó, por cierto, en la posición número 11, o en el trofeo Alfredo Binda, donde estuvo con las mejores y en el sprint del grupo acabó 8ª. Aunque a él le falta experiencia, su evolución meteórica sugiere que lo mejor está por venir. En su primer año con un equipo World Tour, sueña con ser 10ª en una gran vuelta por etapas. El año pasado estuvo en el Giro de Italia Women, donde estuvo entre las 15 primeras, yo diría, de la, sobre todo comentada, etapa del Blockhaus, aunque acabaría en la posición número 23 de la general al perder el tiempo en otros días. Mónica Trinca Coronel ya es mucho más que una promesa, es una historia inspiradora de segundas oportunidades, perseverancia y talento natural. El ciclismo no suele dar segundas oportunidades, pero Trinca Coronel está demostrando que cuando lo hace pueden ser extraordinarias. Si ya la seguía el año pasado, está claro que este año lo continuará haciendo y espero que le vaya de verdad muy bien a esta gran escaladora. En formato más breve,
Un par de noticias, que Tiffany Cromwell fue operada tras fracturarse la clavícula y el ómoplato en un accidente que tuvo en San Remo Woman, pero lo sorprendente de todo esto es que es la primera fractura que tiene en 15 años de carrera ciclista. Por tanto, vaya, una estadística bastante sorprendente y la verdad es que sabe mal que se haya fracturado la clavícula, pero todo un caso de estudio. Y nos quedamos helados, como mínimo yo me quedé helado con la caída de Elisa Longo Borghini en la Ronde van Vlaanderen. Pues bien, el lunes fue dada de alta de una conmoción cerebral y ahora le toca reposar. Volverá gradualmente a los entrenos y de momento es duda su retorno y podría perderse alguna de las carreras de Ardenas. Una lástima, pues la París-Roubaix es una carrera que se le da muy bien. No en vano, ganó en 2022 y no podrá, en principio, salvo sorpresas, disputarla. Dejadme que os recuerde que podéis apoyar al proyecto de ciclismo de ayer y de hoy de una forma más comprometida desde iVoox, dándole al banner en azul, que encontraréis en la portada de nuestro podcast y que dice apoyar. Hacéis clic y allí decidís qué cantidad queréis aportar cada mes para apoyar el proyecto. A cambio, tendréis acceso a todos los episodios exclusivos para fans históricos, que son muchos, y este año podéis escuchar en exclusiva la mayoría de las previas de las carreras más importantes. Y como novedad, ese apoyo tiene un premio para vosotros, y es una suscripción de pago gratuita a Substack, donde podéis tener más contenido relacionado con el ciclismo en forma de artículos. Mientras estéis apoyando en iVoox, os ahorraréis 5 euros al mes en Substack y podréis leer de forma completa todos los artículos. Solo lo tendréis que pedir enviándome un correo a ciclismodeayerydehoy@gmail.com o por privado en nuestro Telegram. Desde ya, os damos las gracias por vuestra confianza. Y estamos ya en las carreras y, como no, tenemos que hablar de la Ronde van Vlaanderen y llegaba la gran fiesta, aunque no sé si al final fue tanta fiesta como se preveía. Fueron 168,9 kilómetros con un final idéntico al masculino. Los últimos 50 kilómetros tuvieron el Koppenberg, 3 tramos de adoquines, el Teigenberg, el Ode Kruisberg-Hotton, el Ode Quaremont y el Paterberg. Así, del tirón. A eso le siguieron los 13 kilómetros llanos en dirección a la meta. Por tanto, ese final era de la misma exigencia que la que tuvieron los hombres. La carrera comenzó con algunos incidentes, entre ellos una caída de Puig Pieterse, pero tuvo que progresar rápidamente para salvarlo y la verdad es que lo salva bien y está sana, es salva en ese momento. En medio de ese revuelo se formó lo que sería la escapada del día, que la conformaron 7 corredoras: Brit de Grave, Nicola Strettingan, Franziska Bauer, Romy Casper, April Tracy, Alison Aboyne y Othin O'Brien. La verdad es que ninguna de estas corredoras amenazaba por ser una amenaza para el final de la carrera y supongo que por eso llegaron a tener incluso 7 minutos de ventaja. Después de ese momento llegó el momento que antes os comentaba, el momento de quedarse parado. Lo pudimos ver en doble pantalla en la carrera masculina, la caída de la principal favorita, a mi entender, Elisa Longo Borghini. Después del impacto por la caída, la corredora lo intentó, pero tuvo que retirarse al detectar el equipo que tenía reacciones un tanto confusas, y es normal. En la actualidad os he comentado que tuvo una conmoción cerebral y que fue dada de alta el lunes, pero con las primeras imágenes la cosa pintaba incluso peor. Una lástima. Pues lo dicho, después de la exhibición que hizo la italiana en A Través de Flandes, creo que quien más quien menos la ponía como ganadora de esta carrera. ¿Qué hubiera pasado de estar Elisa Longo Borghini en carrera? Estoy convencido, como creo que he dicho anteriormente, que hubiera habido mucha más pelea en los kilómetros finales, pero eso es harina de otro costal, como se suele decir. La carrera sigue y se pasa por el Koppenberg, donde solo queda delante una de las escapadas, Nicole Strettingan. Sería capturada justo antes del Teigenberg. Un gran grupo se comienza, es decir, se forma como un gran grupo, comienza con el final del Quaremont y el Paterberg. La carrera sigue y se pasa por el Koppenberg, donde solo quedará delante una de las escapadas, Nicole Strettingan, que será capturada justo antes del Teigenberg. Aquí también vemos a Marianne Vos en problemas y ya desaparecerá de carrera. El pelotón aún era muy numeroso cuando quedaban más de 40 kilómetros para el final. Es entonces cuando lo intentan Misha Bredewold y Lauretta Hudson en una jugada de anticipación para intentar que no fueran sus equipos los que tuvieran que trabajar. Fueron unos 20 segundos lo que llegaron a tener, pero en el Ode Kruisberg-Hotton fueron neutralizadas. A 28 kilómetros para el final es el momento cuando Liene Lippert intenta un movimiento, coge unos metros, conecta con las dos de cabeza y son Pieterse y Kopecky y Paulin las que trabajarán para cerrar el hueco. También vemos que Lorena Vives se queda y se despejan nuevamente las dudas sobre su actuación en la carrera. La verdad es que aún le queda un poquito más que ganar en esa escalada para poder llegar al final con posibilidades. Lo cierto es que también Pieterse se deja más fuerzas
que las otras para cazar, y también vemos como Liane Lippert desiste, quizás contenta con la selección que había conseguido, y también a lo mejor con el factor viento, que se está hablando mucho en esta carrera de ese factor viento. Aquí apuntar el desgaste que sufre Pietersen, no sé si después lo echaría de menos en el momento clave. A 27 kilómetros de reagrupadas, quedan unas 15 corredoras delante, vemos movimientos de Chloe Dygert, de Ellen Van Dijk, y vemos también como Anna van der Breggen actúa como cierre, está trabajando claramente para Lotte Kopecky. Después de eso, Misha Bredewald es la que toma la responsabilidad para llevar el grupo, la verdad es que gran trabajo de Misha Bredewald, y a unos 23 kilómetros, nuevo arreón de Ellen Van Dijk, que cierra en este caso Pauline Ferrand-Prévot. La verdad es que muy inquieta Ellen Van Dijk, con muchas ganas, y ojo, apuntarla para Roubaix. A 19 kilómetros, aproximación a lo de Quaremont, Marlene Reusser trabajando para llevar bien posicionada a Liane Lippert, eso era señal de que tenía buenas piernas la corredora. A 18 kilómetros, en plena subida, Pauline pone el ritmo y se lleva por delante, solo a ritmo, a Liane Lippert y a Lotte Kopecky, se van las tres. Llega con mucho esfuerzo Leticia Paternoster desde atrás y Kasia Niewiadoma cuando toma el mando Lotte Kopecky. Curioso que en la zona de carpas de los aficionados, donde hay menos pendiente, ahí vemos desaparecer a Leticia Paternoster. No sé si tuvo algún problema mecánico o no, pero la vemos desaparecer. Quizás el esfuerzo por llegar delante fue tan grande que reventó, y la verdad es que fue una pena porque estaba haciendo una muy buena carrera Leticia Paternoster para llegar al final con posibilidades. A 16 kilómetros, aproximación al Paterberg, las cuatro unidas y dando relevos, y por detrás la incansable Ellen Van Dijk, que sigue intentando atacar para llegar delante. A 14 kilómetros, el Paterberg, Niewiadoma pone el ritmo al principio, pero sin ataque, simplemente es un ritmo, luego Lippert, y da la sensación que Kopecky está ahí como con el gancho, porque siempre va la última, aunque nunca la consiguen despegar ni un centímetro de la rueda de Pauline. La carrera parece ya sentenciada porque pasan las cuatro por arriba del Paterberg sin que haya pasado nada. La verdad es que una pequeña decepción, y quedan los 13 kilómetros para jugarse la carrera. Una posible explicación de lo que no pasó en el Paterberg, de los no ataques, pues quizás lo que se está diciendo, que había mucho viento. Y podría ser, en principio, un poco suicida escaparse en el Paterberg y luego ir sola contra el viento, que te atrapen, haber gastado tanto que dejarás tú de tener posibilidades de ganar la carrera. Pero la verdad es que, yo que sé, Kasia Niewiadoma tampoco tenía muchas más posibilidades. O las dejaba en el Paterberg o ya sabía que era carne de cañón en el sprint. Pero bueno, otra explicación podía ser que fueran tan justas, cansadas, que no hubiera fuerzas para hacer nada más. Es entendible, no justificable, porque al final tú lo que quieres es ver, pues eso, ataques. Pero no los hubo. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no había fuerzas y tenemos que entenderlo. La verdad es que tampoco he visto que ninguna dijera que fuera al límite en esos momentos. Los relevos en los últimos kilómetros no fueron los mejores, pero por detrás tampoco se organizaron mucho y solo nos quedó esperar el último kilómetro para ver quién levantaba los brazos. La primera en arrancar fue Niewiadoma a 500 metros de meta, pero Lotte Kopecky lo vio rápidamente, le coge rueda, contemporiza, se ponen otra vez las cuatro, Lotte Kopecky delante, mirando hacia atrás, y a 300 metros, Lotte Kopecky hace un sprint largo. No espera más, hace un sprint largo, pero ojo, porque durante algunos segundos vimos la posibilidad de que Liane Lippert la pudiera rebasar, pero al final no lo consigue, y Lotte Kopecky hace que la lógica impere en la meta, ganando su tercer Tour de Flandes. ¿Cómo quedó entonces el top 10 de la carrera? Pues primera Lotte Kopecky, segunda Pauline Ferrand-Prévot, la verdad muy buena carrera de la corredora y está dejando muy buenas sensaciones en su vuelta a la carretera. Tercera Liane Lippert, también buenísima carrera. Cuarta Kasia Niewiadoma, bien, pero ya sabemos que si se llega al sprint pues acaba la última. Luego por detrás llegó Kimberly Lacour, que ya os había apuntado en la previa que confiaba mucho en ella, que la veía con buenas piernas y al final, fíjate, acaba quinta, y eso que la vimos sufrir muchísimo, sobre todo en el Eau de Quaremont. Sexta, Leticia Borghesi, que la verdad es que me alegro mucho también por esta corredora italiana, porque es bastante irregular, pero es una corredora que se le da bien estas carreras, por tanto a ver si se anima a hacer mejores carreras en este sentido. Séptima, Elisha Bay, de LFDG, que era la banderada, al faltar Denny Bollerin. Octava, al final quedó Ellen Van Dijk, del Lidl Trek, nada que decir, lo dio todo en la carrera. Novena, Pupi Tesser, la verdad, un poco de decepción porque debería haber estado delante, a lo mejor pues le está faltando un poco más de fuerza, o quizás
estratégicamente se deja fuerzas, ¿no? Como en ese ataque en el Ode Kreuzberg, en el Hotton, donde os he relatado que es ella la que hace casi todo el esfuerzo por llegar. A lo mejor si se mantuviera un poco más atrás y guardara un poco más de fuerza, quizás luego le sobraría alguna de esas fuerzas para poder estar delante. Veremos a ver si llega el triunfo esperado por todos de Puck. Y décima Marlene Reusser, que acaba haciendo una buena carrera, además trabajando para la Lian el Hiper. La victoria de Lotte Kopecky la convierte en la corredora con más rondes de la historia, con 3. También se convierte en la cuarta campeona del mundo en ganar la ronde, tras Judith Harm, que lo hizo en 2005, Marianne Vos, que lo hizo en 2013, y Lacey Dayland, que lo hizo en 2016. La corredora manifestó que estaba muy contenta de haber podido ganar con el maillot de campeona del mundo, y yo diría que con cualquier maillot, pues después de su actuación el miércoles todo eran dudas al respecto. Por lo que parece, a medida que fue avanzando la carrera, la misma Lotte Kopecky iba comentando que se encontraba bien, y por eso fueron todas a ella. Pero al principio de la carrera no iba tan bien, no tenía buenas sensaciones, y la verdad es que la alarma saltó un poquito en el SD World. Anna van der Breggen también comenta que nunca había oído hablar tanto por el comunicador a Kopecky. Supongo que los nervios, la presión, la tensión y más después de la carrera que hizo el miércoles. Cuenta Kopecky que preguntaba mucho por el comunicador, sobre todo en los últimos kilómetros, si se sabía si Pauline era rápida o no, porque quería asegurar que ella fuera la más rápida, y que lo preguntó incluso hasta en 3 ocasiones en los últimos kilómetros para poder asegurarse de que no tenían nada que hacer con ella. Se habló mucho también del gesto de Lotte Kopecky al entrar en meta haciendo el gesto de fuerza con el brazo, así en forma de L. Anna van der Breggen tenía la explicación, pues en su Instagram publicó una fotografía, una foto donde sale ella en el bus del equipo, y detrás hay como un póster donde se ve una mujer haciendo justamente ese gesto y con una frase que dice podemos hacerlo. Supongo que lo utilizarían seguro de motivación en las salidas de las carreras y más en esta. Y vuelvo a repetir, me hago pesado con lo que pasó el miércoles, que seguramente Lotte Kopecky tenía muy marcada esa frase de podemos hacerlo. Y esto fue todo lo que dio de sí el Tour de Flandes. Quizás hubiéramos esperado un poco más de pelea, un poco más de lucha, pero lo dicho, fue así y ahora nos queda esperar a ver si tenemos una pelea en la París-Roubaix, una bonita pelea, una bonita carrera, que yo creo que sí, que la va a haber, porque veo a muchas corredoras con muy buena forma y encima no están las cotas, están los adoquines gordos, pero no están las cotas, y yo creo que nos vamos a divertir muchísimo. Estamos con las otras carreras, tenemos que retrasarnos hasta el jueves 27 para la Classic Bourget de Pan, y la clásica Bourget de Pan tuvo pues una jornada mucho más controlada que la versión masculina, marcada por el caos, como os conté. Aunque el viento de Moren amenazaba por ser un factor determinante, la carrera transcurrió sin sobresaltos hasta la fase final. Un primer intento de fuga protagonizado por Miles Coesen y Elena Pirrone quedó neutralizado sin mayor trascendencia, pero fue la joven británica Kat Ferguson quien le puso algo de emoción con un ataque a 36 kilómetros de meta. Con apenas 18 años, la ciclista de Movistar se lanzó a una aventura que parecía condenada al fracaso, pero su esfuerzo le permitió mantenerse en cabeza hasta los últimos kilómetros. En concreto, a 7 de meta, su ventaja aún era de 15 segundos, aunque el pelotón ya preparaba la cacería final. A falta de 2 kilómetros, la escapada de Ferguson llegó a su fin y el guión habitual se impuso en The Pan, un sprint masivo con una clara favorita, Lorena Vives. Sin oposición, confirmó su dominio y se llevó la victoria con autoridad, sumando su segundo triunfo World Tour en menos de una semana tras imponerse en la Sanremo Women. Chiara Consoni esta vez estuvo muy bien haciendo segunda, y Elisa Bálsamo, que tuvo un buen lanzamiento, diría que al final, incluso con ese buen lanzamiento, solo pudo ser tercera. En esta carrera, desaparecida en combate de nuevo, no la vimos metida en el sprint, que acabó 15ª Charlotte Cole, que no está teniendo su mejor inicio de temporada. Luego nos fuimos al domingo, la Gente-Bebelgen. Lorena Vives se llevó la victoria también en la Gente-Bebelgen con una autoridad incontestable, imponiéndose en un sprint masivo tras una gran preparación de su compañera de equipo Lotte Kopecky. Fue la victoria número 100 para la corredora, que remató con potencia una larguísima lanzada de la campeona del mundo. Elisa Bálsamo aquí sí que pudo ser segunda, y ojo, aquí sí que apareció Charlotte Cole, que acabó tercera. La carrera tuvo un guión abierto desde el inicio, con una fuga temprana de 7 corredoras que fue neutralizada antes de la zona montañosa. La tensión y el viento provocaron caídas importantes, incluida la de Lisa Longo Borghini, que aquí también se va al suelo. Un grave también incidente en Nienke Veroeven, que esta sí que tuvo que abandonar, y los abanicos y los ataques se sucedieron especialmente en el Kemmelberg, donde Kopecky seleccionó el grupo con un fuerte ritmo.
Aunque varios intentos trataron de evitar el sprint, el pelotón volvió a reagruparse en los últimos kilómetros y ya en la recta final estaba claro que Kopecky iba a lanzar de lejos a Vives y lo hizo de forma perfecta para remachar y continuar con el dominio de SD Wars. Y el miércoles 2 nos fuimos a través de Flandes. Elisa Longo Borghini ganó en solitario esta carrera tras un ataque potente y sostenido en la parte final de la carrera. La italiana alcanzó y superó las últimas escapadas antes de marcharse definitivamente hacia la meta de Barengen. Carrerón de Elisa, que de este modo, y viendo el rendimiento de otras corredoras, se posicionaba como la favorita número 1 para De Ronde, como ya os he comentado. Pero al final la caída lo truncó todo. La ausencia de Marianne Vos por enfermedad restó algo de protagonismo a las corredoras en la carrera, pero la verdad es que al final hubo una buena batalla en esos 128,5 kilómetros de que costó la carrera. Y hubo un ataque bastante interesante de Marlene Reuser a unos 60 kilómetros de meta. La verdad es que se está moviendo bien Marlene, lo que no está teniendo la misma suerte que quizás tenía el año pasado. A lo mejor es diferente correr en Movistar que SD World a la hora de que te dejen escaparte. Fue Longo Borghini quien cambió el curso de la carrera con un ataque. Ni siquiera Lotte Kopecky, muy irregular durante toda la jornada, pudo responderle, y en los kilómetros finales Pupiete se tardó de recortar distancia en el Nokereben, pero la ventaja de la italiana fue suficiente para conseguir la victoria. Al final, detrás de Longo Borghini llegó Kopecky, que bueno, pudo salvar ahí un poco los muebles, pero no las sensaciones, y Elisa Balsamo volvió a ser tercera en esta carrera. Al final de la carrera se habló más del bajo rendimiento de Kopecky que de la victoria de Longo Borghini, pero ya veis que el domingo la tortilla se giró. Y nos pasamos por El Salvador. Sí, por El Salvador, porque se están disputando carreras punto uno bastante interesantes. La cosa comenzó con una curiosa carrera llamada el Grand Prix Boquerón, que es una cronoescalada de 9 kilómetros que llegaba a 1.530 metros de altura. La victoria, su primera victoria profesional, fue para la corredora del Roland, Petra Stianik, que me hace especial ilusión, pues sé que es seguidora del podcast y siempre que he tenido ganas de contar una victoria suya. Como sabéis, buena escaladora y la veo con buenas piernas, y a ver si tenemos suerte y contamos alguna un poquito más importante que este Grand Prix del Boquerón. Pero oye, cuidado, que la ganó ella y no otra, ¿eh? Es decir, que tiene mucho mérito haberlo ganado, y ella estaba muy feliz y contenta en todas las fotos que pudimos ver en sus redes sociales. Luego pasamos a la Vuelta a El Salvador 2.1. La victoria en la general fue para Elena Harman del Ceratici, con Usoa Ostaloza del Laboral Cucha segunda y también del Laboral Janina Kuskova, que acabó tercera. La carrera se abrió con un prólogo que se llevó Tamara Dronova. El año pasado ya había ganado un par de etapas aquí. La primera etapa final en alto, victoria para Usoa, que repetía victoria en la cuarta etapa. Gran actuación de la corredora del Laboral Cucha. Mia Griffin se llevó la segunda etapa, corredora también del Roland, al igual que Dronova. Buena pesca la que está haciendo el equipo, ya sumamos 3 con la del Gran Premio Boquerón. Y la tercera, pues ya tenía yo ganas de ver ganar al sprint a Sara Fiorin, que iba prometiendo, y bueno, la hemos tenido que ver aquí en El Salvador ganar un sprint para el Ceratici. En este viaje de momento aún no se ha acabado porque queda alguna carrera todavía por completar. Laboral consiguió pues un buen botín solo en esta carrera, 270 puntos para esa lucha que tiene ella, el equipo, por ser el mejor equipo Pro Team y ganarse las invitaciones por derecho para 2026. Y la última carrera que os comentaré es la Volta NXT Classic, carrera 1.2, que se llevó la corredora del SD Works, Fenke Gerritsen, que se llevó una carrera al sprint. Continuamos con las carreras de esta semana. Muy rápido. El miércoles tenemos la Shedel Prix, carrera 1.1, carrera para corredoras rápidas. El año pasado se llevó el triunfo Lorena Vives por delante de Charlotte Cole. En principio este año no veo a Lorena, de momento en la Star List. Sí que veo a Charlotte Cole, sí que veo a Lisa Balsamo, sí que veo a Chera Consoni. Por tanto ahí tendríais ya las 3 primeras, no sé en qué orden, pero esas podrían ser las 3 primeras. Y el sábado, no el domingo, el sábado tenemos la París-Roubaix Femmes, que es su 5ª edición, de la que os espero hacer previa como muy tarde el viernes, por eso no voy a gastar mucho más tiempo. El año pasado vimos ganar a Lotte Kopecky por delante de Elisa Balsamo. Veremos si este año puede repetir o no. Lo dicho, os hablo de la carrera en la previa, que como muy tarde ya digo que espero subir el viernes.
Y sí, ahora sí llegamos al final de este capítulo. Espero que os haya servido para estar al día del ciclismo femenino. Esa es la intención con la que lo hago. La semana que viene espero poder hacer episodio, aunque creo que llegará un par de días tarde por cuestión de organización familiar. Mi idea es poder hablaros principalmente de todo lo que haya dado de sí la París-Roubaix. Esa es la idea que tengo, no esperar a de aquí 2 semanas. Quiero hacerlo ya para que esté en caliente y no en frío. Lo que pasa es que seguramente lo haré pasada la mitad de la semana que viene. No os prometo nada, solo os digo que lo intentaré y que si no ya serían de aquí a 15 días donde nos tendremos que ver y entonces ya sí que tendríamos la Amstel de por medio. Pero bueno, que nada, lo dicho, que lo intentaré y espero poder hablaros de que he disfrutado muchísimo con una París-Roubaix súper entretenida, que seguro que será así. Hasta entonces, sed felices, disfrutar del ciclismo. Chao, chao.